una de las cosas que se ha estado comentando en las redes, en varios canales independientes de información, tiene que ver con un análisis que se ha hecho en España sobre los diferentes deudores que tiene el país y ha salido a relucir la deuda que tiene Cuba con España, que asciende, si mal no recuerdo, a 2.000 millones de dólares o algo así. Y bueno, ha reconocido el gobierno de España que va a ser muy difícil, para no decir imposible, que logren recuperar el dinero o parte del dinero, porque cada vez la situación en Cuba pinta peor. Vamos a ver. 80% de la deuda externa con Iberoamérica se concentra en las dictaduras de Cuba y Venezuela. La capacidad de pago de Cuba no ha mejorado, pero con Cuba, que sí tenemos un volumen significativo de deuda, tenemos cerca de 2.000 millones, el problema de Cuba es que no puede pagar esa deuda. Hay un grupo específico de acreedores de Cuba en el Club de París y se han producido en los últimos años distintos acuerdos de reestructuración. Los dos más importantes son en el año 2015 y en el año 2016, donde se produjo una reestructuración con un alargamiento de los plazos y una quita. En el año 2021 se ha firmado un nuevo acuerdo de reestructuración, que en este caso sin quita, que consiste en un alargamiento de los plazos, manteniendo el valor actual neto de la deuda incambiado. Y ya le digo que es un problema de difícil solución mientras Cuba no pueda pagar, o sea, porque ahora mismo la situación es la que es. En el año 2015 una de las cuestiones que se firmó fue un programa de conversión de deuda de 40 millones que se ha llevado a cabo casi en su totalidad, en la que se convertía deuda en inversiones. Básicamente se ayudaba a construir allí determinadas infraestructuras que deberían aumentar la capacidad de Cuba de repagar su deuda, pero bueno, pues después hemos tenido lo que hemos tenido, con lo cual la capacidad de pago de Cuba no ha mejorado. Vemos que Cuba, Marruecos o Venezuela, entre otros, están dentro de los países que han impagado, y además ese impago se clasifica como impago de hecho, es decir, impagos por problemas de solvencia o liquidez. ¿Qué ha hecho el gobierno para que los países con este tipo de impagos puedan responder a estas obligaciones con España más allá del Club de París? Porque estos países tampoco forman parte del Common Framework que ha comentado anteriormente. ¿Hacen ustedes un seguimiento continuo de estos compromisos? ¿Ha actuado el CESTE? Porque además, desde que ustedes llegaron al gobierno, han emitido casi el 100% de las pólizas a Cuba, tanto en bienes de equipo, consumo corriente, componentes y repuestos o metalurgia y minería. En Cuba, que hay 1.117 presos políticos y entre ellos muchísimos menores, pues creo que, y además estamos hablando de uno de los países que no pagan la deuda, creo que el gobierno de España tiene que decir algo frente a esa falta de libertad en esos países, y mientras que nosotros seguimos manteniendo su economía con estos créditos. Pues, como te dije, se cierra el círculo. Se cierra el círculo. España, que está dirigida por un gobierno socialista, ya usted se da cuenta, este es uno de los escenarios que suele comentar mi amigo Milei, donde él explica que el peor de los escenarios para gastar dinero es cuando el gobierno gasta el dinero de otros en otros. Los créditos o los préstamos o los productos que le ha enviado España a Cuba, prestados, este dinero es del contribuyente español, es de todo el pueblo español. Los gobiernos vienen y van. Entonces es algo que no afecta el bolsillo de los gobernantes, ni de los ministros, ni de ninguno de los que toman estas decisiones. ¿A quién le duele el dinero de España? Al conjunto de los españoles, que son los que a través de sus representantes, están allí exigiendo explicaciones. El gobierno se limpia las manos. Le prestamos el dinero y ahora Cuba no puede pagar. Pero fíjate que evita todo el tiempo decir por qué no puede pagar, por qué Cuba no avanza, por qué es insolvente, por qué no le paga a nadie. Y dice que la situación es la que es. Y ha pasado lo que sabemos que ha pasado. Y la situación está como está. Y en el 2015 se reestructuró la deuda y en el 2018 también. Pero bueno, siguen sin pagar. ¿Y por qué le siguen prestando? ¿Qué es lo que finalmente Estados Unidos aprobó en la ley del embargo?
no prestarle más dinero a un país que le robó todos los ciudadanos norteamericanos que invirtieron su dinero en Cuba. El embargo es una ley que ha protegido a ciudadanos y en negocios norteamericanos de que Cuba no los estafe. Por no haber un embargo de la Unión Europea hacia Cuba o de España hacia Cuba, es que hoy la dictadura le ha estafado 2.000 millones de dólares a España, que no les va a pagar ni un peso, que no les va a pagar ni un peso, y que yo, como futuro presidente de la Cuba Democrática, le digo ya desde ahora a España, la responsabilidad está en ustedes que se lo prestaron. A mí no me han prestado nada. No, porque ahora no le exigen a Canel, no le exigen a Raúl, no rompen relaciones con ellos, le siguen mandando aceite de oliva, jamón de pata negra, todas las cosas porque son amigues. Y después, cuando Cuba sea libre y nuestro partido gane las elecciones, seguro que van a venir derechito. Bueno, señor presidente, ¿cómo se encuentra usted? Pues yo estoy muy bien. ¿Cómo le va? Ah, bueno, pues estamos preocupados y queríamos saber si su nuevo gobierno pues va a asumir los 2.000 millones que le prestamos a Fidel, a Raúl, a Canel. Yo le doy la respuesta desde ahora. La respuesta es no. Pero ¿cómo va a ser posible eso? ¿Y usted en qué momento le pidió ese dinero a los tiranos? Entonces, ese dinero no benefició al conjunto de los cubanos. Ese dinero no sirvió para reparar policlínicos, ni hospitales, ni carreteras, ni para botar la basura. Ningún cubano de los que hoy me ha electo a mí fue beneficiado con los miles de millones que la dictadura le robó a usted. Lo más que puedo hacer por ustedes es que todos los dictadores y familias de dictadores que se van a refugiar en España, muchos de ellos, ya empezaron a refugiarse adelantadamente. Allá está han ido con Ana de Armas. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta como presidente electo en la democracia cubana al Reino de España? Mis queridos amigos españoles, país al que adoro, país al que aprecio mucho, confísquenle las cuentas y los bienes de los dictadores a los que ustedes le prestaron el dinero. Confíscale el apartamento en la Castellana, confíscale la cuenta que tiene allá en España, confíscale el negocio y todo lo que tú confisques allá, yo no lo voy a reclamar para Cuba. Cójanselo para ustedes. Lo que no se ha robado de Cuba, lo que les se ha robado de España, es una manera de que cobren algo. Porque el que no se benefició de este robo descarado, no veo yo por qué lo tenga que pagar en el futuro. Bien, y esto no tiene nada que ver con honrar nuestras legítimas deudas. Cuba será un país que pague al contado el día que toca, sin retraso de un minuto, todas las obligaciones que la democracia tenga a bien contraer. Pero la democracia de Cuba no va a pagar las deudas de la dictadura de Cuba. Bueno, es que la dictadura no pagó las deudas, ni las de ellos, ni las anteriores, ni la ninguna, aunque heredaron una Cuba sin deudas. La deuda externa de la que hablaba Fidel, la deuda externa que Fidel dijo que no iba a pagar y nadie le hizo nada, no fue una deuda republicana, no fue una deuda de Batista, no fue una deuda de Grau, no fue una deuda de Prío. La deuda que Fidel no le dio la gana de pagar fue la deuda de Fidel, fue la deuda de la revolución. Si la revolución no paga la deuda de la revolución, si la dictadura, para decirlo mejor, no paga la deuda de la dictadura, después no se la vengan a pedir a la democracia. Por eso es que lo mejor que podemos hacer para que la dictadura no siga estafando a España, estafando a Estados Unidos, estafando a Europa,
y al mundo es que todos nos unamos para derrocar la tiranía. Todos los gobiernos, todos los países colaboren para que Cuba vuelva a ser pronto un país normal y podamos realmente tener un comercio, tener unas relaciones, tener una visión de beneficio mutuo. Todos los productos cubanos los vendamos en España, los miles de productos que vamos nosotros a desarrollar en Cuba, tecnología, materias primas, pero también mucha manufactura, servicios, de todo. Y los productos españoles puedan también estar presentes en cada lugar de Cuba a través de tiendas, mercados, franquicias, moles, Corte Inglés, en las tunas, todo eso lo vamos a tener. Pero les advierto de eso. No me vengan a cobrar deudas de Raúl, ni de Fidel, ni de Canel, porque ustedes le prestaron ese dinero sin tener en cuenta el historial de delincuencia, de impagos de la tiranía. No calificaban y ustedes le dieron el préstamo. Así que a mí no me lo vengas a cobrar. Bueno. Les habíamos comentado ayer sobre la situación, el estado de excepción que por unas horas estuvo presente en Corea del Sur. Era una noticia ayer en desarrollo que no teníamos todos los elementos. Hoy tenemos un poco más y vamos a ponerle esta explicación que viene directamente de una surcoreana a lo que está pasando en su país. Adelante. Song-yeol declaró la ley marcial en Corea del Sur, argumentando que el país atraviesa un caos político y social sin precedentes. Según él, la Asamblea Nacional, controlada por el partido opositor, está dificultando su gestión al intentar destituir a miembros claves de su gobierno y al recortar presupuestos importantes para áreas como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad pública y programas sociales como ayudas en desastres y la creación de empleo para jóvenes. Yoon justificó la proclamación de la ley marcial como una medida que, según sus palabras, busca restablecer el orden y proteger la nación de las fuerzas pro Corea del Norte y las antiestatales. La ley marcial otorga poderes extraordinarios al presidente y a las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público. Según el decreto, se prohíben actividades políticas, reuniones y protestas, mientras que los medios de comunicación quedan bajo control estatal. Además, permite arrestos sin orden judicial en caso de violaciones. El partido opositor, por su parte, reunió a sus legisladores en la Asamblea Nacional, donde, a pesar de los bloqueos y la presencia de fuerzas de seguridad, lograron aprobar una resolución para anular la ley marcial unas 3 horas después de su proclamación. Según el Ministerio de Defensa, aunque la Asamblea votó por su anulación, la medida sigue técnicamente en vigor hasta que sea revocada formalmente por la oficina del presidente. A último momento salió que el presidente decidió aceptar la demanda de la Asamblea Nacional y levantará la ley marcial. Bueno, hay un conflicto interno importante en Corea del Sur. Ya ven las dos versiones que hay. El presidente y su partido dice que hay un intento de golpe de Estado y que dentro de su gobierno hay traidores que están al servicio de Corea del Norte y que buscan fomentar el caos en el país. Esta versión, pues, indica que hay descontento también popular y en diferentes esferas de poder por medidas que ha tomado el propio presidente. Vamos a seguir al tanto de la situación y los mantendremos informados. Bueno, cubano deserta de las tropas rusas y busca refugio en Grecia. Nos movemos un poquitico ahora hacia Ucrania. Vamos a ver. De Rusia en las vacaciones. Yo era soldado de la Federación Rusa. Yo sé que mucha gente se van a levantar a criticarme, mercenario, que merezco morirme y me van a desear la muerte y todo eso así. Está bien, yo soy mercenario. Y algunos van a comentar mal de mí, me van a hablar de mí, me van a desear la muerte y todo eso sí. Pero bueno, Dios les bendiga igualmente, ¿viste? Dios les bendiga igualmente porque el que me juzga a mí está arriba. ¿Y cómo se llama? Yo lo que estoy es salir porque no quiero ser sicario. Ya yo soy mercenario, pero sicario no quiero ser. Ya yo no quiero más eso ya. Y yo me enfoqué en sacar a mi novia de Cuba, la llevé para Rusia, creamos un plan para llegar hasta aquí, hasta Grecia. Y este país lo consideramos como seguro y estamos aquí.
esperando proceso de asilo político. No me siento bien por haber hecho lo que hice, pero ya, bueno, ya lo hice, ¿me entiendes? Y espero que los comentarios sean respecto a, ¿cómo se llama?, dar una opinión buena. Ves que muchos van a venir a criticarme y a desearme la muerte y todo eso, sí, mercenario y traidor y mil cosas me van a decir. Pero bueno, así es la viña del Señor y Dios le bendiga a todo el que me critique, todo el que me diga cosas y me ofenda. Dios le bendiga grandemente y que tengas mucho más. Bueno, ahí está un cubano que ha desertado del ejército ruso. Él fue uno de los reclutados, de los captados de este gran negocio de la guerra en el que está también implicada la tiranía de Cuba. Ya saben ustedes, aquí lo demostramos en el canal con pruebas, con documentos, con llamadas telefónicas grabadas. Aquí pusimos los audios donde estaba claro que este reclutamiento se estaba haciendo al descaro dentro de Cuba. Todavía se sigue haciendo. Ahora lo han escondido mucho más, pero durante año y pico había agentes rusos junto con cubanos reclutando jóvenes en varias provincias de Cuba y partían vuelos directos desde el aeropuerto de Varadero solo con cubanos que iban a participar en la guerra. Después la dictadura dijo que ellos no sabían nada, que habría consecuencias legales para los reclutadores. Eso se tapó bajo la alfombra. Nunca supimos más nada de eso. Pero en este negocio también participó la tiranía. Entonces, bueno, es bueno compartir estas historias para que si usted es un joven cubano que te están endulzando el oído para irte a la guerra como mercenario contra Ucrania, sepas que esto no es un camino de rosas y que a él le salió más o menos bien la jugada. Si esto lo detectan, este plan para que ellos huyeran a Portugal, lo detectan dentro del ejército ruso, te fusilan, te aplican traición y te fusilan. Así que mejor no, con las mafias, mejor no empezar. Hay cosas en las que se entra y se sale solamente muerto, salvo raras excepciones que logran escapar. Cero participación en esta estúpida guerra de Putin contra Ucrania. Antes de ir a Cuba, veamos una nota graciosa y observa cómo la Meloni saluda a líderes y personalidades internacionales y compáralo con su saludo a nuestro gigante suramericano Milei. Vamos a ver. Bueno, ya tú sabes, la prensa, la sátira, el todo, pues haciendo de las suyas, pero indiscutiblemente, a pesar de los protocolos, a pesar de la alta política, a pesar de lo que hay que hacer por trabajo, yo creo que la simpatía humana, la química, la cosa real
entre líderes que comparten ideales, que comparten principios, yo creo que es algo que no se puede ocultar. Ahí Meloni estaba haciendo su trabajo con otros líderes. Con Milei estaba disfrutando el encuentro. Tienen muchísimo en común estas dos personas de pensamiento pues muy similar, muy similar. Bueno. No hay pueblo que aguante.